Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a esta serie de estudios bíblicos Luz para mi camino. Estoy feliz de poder abrir la palabra de Dios con ustedes y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, pero de un tema bien serio. Necesitamos mucho de la ayuda de Dios. Vamos a orar juntos y después vamos a abrir la Biblia. Señor nuestro Dios, ayúdanos en ese momento. Creemos que tú tienes el deseo que podamos comprender bien ese tema. Ayúdanos, Señor, para que sea claro, que tu Espíritu Santo dirija todo lo que va a ser dicho aquí y que puedas tocar cada corazón escuchando estas palabras. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hace algunos meses, un muchacho entró en una iglesia en Texas, en los Estados Unidos, Devin Patrick Kelly. Y ese muchacho con un arma mató cerca de 26 personas, porque él después también fue muerto a tiro. ¿Cómo es que puede suceder? Que hay personas que se están acercando a Dios, quieren ser fieles a Dios, quieren amar a Dios, pero entra ahí alguien con un espíritu diferente e empieza a matar personas que estaban haciendo el bien, que nada más querían acercarse a Dios, orar, cantar alabanzas a Dios. Pues el mal existe. El mal existe en ese mundo. Lo vemos en las guerras, en las peleas entre hombres, entre mujeres, entre marido y esposa, entre padres y hijos. Lo vemos en tantas cosas terribles, en el abuso. Infelizmente nos llegan cada día historias de hombres y mujeres adultos, profesores, profesoras hasta, que abusan sexualmente de sus alumnos o de sus alumnas. ¿Dónde viene tanto mal? Pues hoy vamos a hablar de eso. Nuestro tema de hoy es la guerra cósmica. Y la primera pregunta es, ¿dónde comenzó la gran guerra entre Cristo y Satanás? ¿Dónde comenzó ese mal tan grande que existe en el universo, en esa tierra? Pues nos dice Apocalipsis 12, 7 y 8, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. La Biblia nos dice que el mal en realidad empezó en el cielo. El dragón en Apocalipsis es llamado también el diablo y Satanás. Miguel, que viene del termo hebreo, del nombre hebreo Mijael, significa el que es como Dios. Y a través de un estudio profundo de la Biblia podemos comprender que hay una persona que es como Dios y que venció a Satanás, y esa persona es Jesucristo. Jesucristo y Satanás han estado en conflicto desde hace mucho tiempo. Y no solamente en esa tierra, pero en el cielo. Ahí empezó. Eso es lo que la Biblia nos dice. Seguimos con nuestra próxima pregunta. Dice, ¿a dónde fueron arrojados Satanás y sus ángeles? Pues en Apocalipsis 12, verso 9 nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Infelizmente, de todos los mundos, de todas las estrellas, de todos los planetas, de todos los lugares en el universo de Dios, en la tierra, en el planeta donde nosotros vivimos, entró Satanás y entraron sus ángeles. La Biblia nos dice que sus ángeles fueron arrojados con él para ese lugar, para esa tierra. Es triste. Sabemos que no fue un acto arbitrario de la parte de Dios. No, nosotros ya hemos estudiado en Génesis que hombre y mujer, Adán y Eva, fueran tentados y ellos abrieron la puerta al mal. Y así entró Satanás y sus ángeles y todo el mal que ellos han traído con ellos.
Pero vamos a nuestra próxima pregunta. Y la tercera pregunta de hoy es, ¿cuántos ángeles se unieran a Satanás en su rebelión? Y leemos en Apocalipsis 12, verso 4, que su cola, es decir, la cola del dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Las estrellas del cielo son también en el libro de Salmos, en otro libro de la Biblia también, comparadas a los ángeles. O los ángeles a veces son comparados a las estrellas del cielo. Sabemos entonces que Satanás ha podido engañar una tercera parte de los ángeles de Dios. Él ha empezado a compartir sus mentiras, sus ideas engañosas con los otros ángeles, y una tercera parte de esos ángeles fue lanzada también para esa tierra. Lo interesante es que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis nos dicen que Dios tiene miles y miles, millones de ángeles. Pues si Dios tiene millones de ángeles, si Dios tiene millones de ángeles, quizás billones, no sabemos cuánto, es un número astronómico que no podemos contar. Si Dios tiene tantos ángeles en el cielo, una tercera parte de millones posiblemente también es millones de millones. Muchos ángeles poderosos vinieron del cielo con Satanás, su líder, están aquí en esa tierra haciendo el mal. Seguimos con nuestra cuarta pregunta. Y esa es una pregunta bien importante porque nos ayuda a dejar muchos mitos y muchas ideas equivocadas sobre Satanás. La pregunta es, ¿cómo era Satanás antes de su rebelión? Pues Ezequiel 28:12 nos dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Satanás no era Satanás cuando Dios lo ha creado. Satanás significa el adversario, el enemigo. Pero Satanás era un ángel lindo, bello, lleno de sabiduría y perfecto. Seguimos leyendo en Ezequiel y ahora Ezequiel 28, los versos 14 a 19, nos dicen, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Mira, Satanás no era Satanás, era un ángel perfecto, un querubín. En el libro de Ezequiel, los querubines son una orden exaltada de ángeles que está cerca del trono de Dios, que adoran a Dios, que sirven a Dios. Pero él era aún más exaltado porque nos dice querubín grande, protector. Lucifer era el ángel más maravilloso, más glorioso que Dios había creado. Lucifer fue creado, no fue como Jesús. La Biblia nunca nos dice que Jesús fue creado. Jesús siempre fue uno con el Padre desde la eternidad. Pero Satanás sí era un ángel creado, pero un ángel poderoso, un ángel lindo, un ángel de luz. Pero infelizmente la Biblia nos dice que aunque él era creado perfecto, se halló en él maldad. Mira, a veces pensamos, ¿cómo es que un ángel perfecto, que fue creado en un ambiente perfecto, que vivía entre seres perfectos, cómo es que se pudo hallar maldad en él? ¿Cómo es que él se pudo rebelar contra Dios? Esa es una excelente pregunta. Pero, ¿sabes? No podemos comprender todos los misterios de la Biblia. Pero el hecho que el ángel más poderoso, más lindo, más perfecto, que estaba más cerca de Dios, se haya podido rebelar contra él, eso nos dice que Dios nos ama tanto que realmente ha creado los seres inteligentes como hombres y ángeles, libres de escoger amarlo a él o no. Dios nos ha creado libres y Dios ha creado los ángeles libres también.
Y ese ángel ha decidido rebelarse contra Dios. Seguimos en Ezequiel 28 y nos dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. En realidad, esa profecía en Ezequiel 28 es dirigida al rey de Tiro. Primero la Biblia nos habla del príncipe de Tiro y después del rey de Tiro. Es como una lenguaje simbólica para decirnos que el rey en realidad era solamente un príncipe, porque el verdadero rey de esa ciudad donde había cosas muy malas, el verdadero rey era Satanás. Y hablando de Satanás, nos dice que a causa de la muchedumbre de sus contrataciones, él pecó. Ahí en Tiro, una ciudad marítima donde había mucho comercio, había también mucho regateo. La persona regateaba mucho. Y cuando regateamos mucho, a veces vendemos una cosa por un valor falso. Satanás empezó a ser falso. Jesús le llamó el padre de la mentira. Empezó a mentir a los otros ángeles y los otros ángeles han creído en sus mentiras y todos fueron echados fuera del cielo. Seguimos leyendo en Ezequiel, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieran de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Oh, aquí tenemos nosotros esperanza. Ese ser tan malo que se convirtió en un enemigo de Dios, que inspira a hombres y mujeres a hacer cosas tan malas, que nos tenta a pecar. Ese ser, de acuerdo con la palabra de Dios, va a ser destruido por Dios. Nunca más será por siempre. Va a ser completamente destruido. Amén. Yo espero que ese día venga bien pronto. Nuestra quinta pregunta es, ¿cuál fue el gran pecado de Satanás? Y aquí vamos a leer nuestras Biblias en Isaías capítulo 14, versos 12 a 14. ¿Cómo caíste del cielo? Lucero, otras versiones dicen Lucifer, hijo de la mañana, derribado fuiste a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Una referencia al reino de Dios y al trono de Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el gran pecado de Satanás? Pues él no estaba contento con su posición. Satanás era el ángel más elevado que Dios había creado, el ángel más poderoso, posiblemente el más lindo, el más bello. Estaba más cerca de Dios que cualquier otro ángel. Era posiblemente el comandante de los otros ángeles, pero no estaba contento. Él quería subir aún más arriba, estar en el trono de Dios, ser adorado por las otras estrellas, símbolos de los ángeles. Quería ser adorado por los otros ángeles de Dios como Dios era adorado. Satanás se convirtió en Satanás, Lucifer se convirtió en Satanás porque él codició la posición de Dios. La Biblia nos dice que Lucifer quería ser semejante al Altísimo, pues de una manera todos debemos querer ser semejantes a Dios en su carácter de amor. Dios es amor y nosotros debemos imitar ese amor.
Pero Lucifer no quería ser semejante en amor, quería ser semejante en la posición. Quería estar en un lugar en que pudiera ser él exaltado y no quería él seguir exaltando a Dios. Y por eso Lucifer pecó. Un ser creado quiso subir al trono del Creador. Pues ese fue el gran pecado de Satanás y infelizmente ese es muchas veces nuestro pecado también. No estamos contentos con nuestra posición, queremos posiciones más elevadas. Pues es bueno tener una ambición sana de hacer cada vez mejor para Dios. Pero Dios tiene una posición para cada uno de nosotros. No debemos estar preocupados con la posición que tenemos o que no tenemos. Debemos servir a Dios de todo nuestro corazón y agradecerle por el privilegio de servirle en una posición humilde o en una posición muy exaltada. En realidad, la Biblia nos dice que las cosas que son muy exaltadas en la mirada de los hombres, nos dice el Evangelio de Lucas, pues a los ojos de Dios a veces son como una abominación. No te preocupes, si tienes una posición que te parece muy humilde, a los ojos de Dios tú puedes ser más exaltado que los príncipes y reyes de la tierra, si tienes la humildad de Jesús en tu corazón. Amén. Vamos a seguir con nuestra sexta pregunta, que es: ¿cómo se introdujo el mal en el planeta Tierra y cuáles fueron las consecuencias? Pues nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versos 1 a 7, pero la serpiente dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no murráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Infelizmente, de esa manera, nuestros primeros padres abrieron la puerta a Satanás. Satanás ha utilizado un medio, una serpiente, un animal. Eva se ha quedado posiblemente espantada. ¿Cómo es que una serpiente podía estar hablando? La serpiente estaba en el árbol. Posiblemente la serpiente ha comido del fruto. Y le ha dicho: mira, lo que ese fruto ha hecho por mí, soy una serpiente, estoy hablando. Imagínate lo que puede hacer por ti. Tú te vas a quedar más inteligente, vas a alcanzar una esfera de sabiduría más grande. Pues sabes, amigo y amiga, Satanás aún hoy utiliza la misma estrategia. Nos tenta haciéndonos pensar que si salimos de los caminos de la palabra de Dios, pues vamos a ser más felices, vamos a tener más placer, vamos a ser más inteligentes, más bonitos, más famosos. Pero Jesús ha dicho: nunca te olvides que Satanás es el padre de la mentira. Te está mintiendo cuando te tenta a salir del camino de Dios. Por favor, acuérdate que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es verdadero y Jesús quiere salvarte, darte esperanza. Satanás quiere que tú te pierdas. Seguimos y nos dice aún en Génesis capítulo 3, del verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieran que estaban desnudos. Entonces cosieran hojas de higuera y se hicieran delantales. Por primera vez ellos sintieron que algo no estaba bien. Se sintieron desnudos, habían perdido la gloria, la luz, la bondad, el brillo del carácter de Dios, lo habían perdido.
y sintieran que estaban desnudos e intentaran cubrir su desnudez de su vergüenza. La Biblia nos dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Infelizmente no hay ningún hombre que no haya pecado, no hay ninguna mujer que no haya pecado, porque nuestros primeros padres permitieron que Satanás entrara, ellos pecaron y el virus del pecado, la enfermedad del pecado, pasó a través de ellos a todos los seres humanos. Así entró Satanás y sus ángeles en esa tierra. Satanás mintió a Adán y Eva en el principio y Satanás sigue mintiendo al ser humano hoy día para desviarnos de Dios. Él perdió el cielo, él perdió la presencia de Dios, el brillo, la gloria de Dios. Y ahora su carácter malvado quiere arrastrar con él todos los seres humanos que él pueda. Nuestra próxima pregunta es, ¿cuál fue la solución que Dios encontró para el problema del pecado que había afectado a toda la humanidad? Muy interesante es el hecho de que en Génesis 3:21 nos dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mira, la Biblia nos dice que cuando pecaron, ellos sintieran que estaban desnudos. Ellos se sintieran avergonzados, tuvieran miedo de la presencia de Dios y se ocultaran de la presencia de Dios. Ellos intentaran esconder su desnudez, pero no pudieran. Hojas de higuera, eso no es una buena ropa para nadie. No va a durar mucho tiempo. Nosotros no podemos resolver el problema del pecado en nosotros mismos, pero Dios sí, Dios es poderoso. Dios les hizo vestimentas de pieles. ¿Qué significa eso? Pues significa que Dios tuvo de hacer o pedir a Adán para hacer el primer sacrificio en toda la historia de la humanidad. El sacrificio de un cordero, el sacrificio de un animal inocente que apuntaba para la persona que iba un día a cargar con todos los pecados de la humanidad. La Biblia nos dice también en Juan capítulo 1, verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos años después de Adán y Eva, muchos años después del primer pecado, muchos años después de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, muchos años después del primer sacrificio de un animal inocente, el Hijo de Dios, el inocente Jesús, el Cordero de Dios, dio su vida en la cruz del Calvario. Juan el Bautista miró a Jesús cuando venía Jesús para él y ha dicho, he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Nosotros no podemos quitar el pecado de nosotros mismos, ni podemos quitar el pecado de ese mundo. No podemos vencer a Satanás, ese ángel tan poderoso, por nosotros mismos. Pero Jesús vino para darnos la solución al problema del pecado y del gran conflicto entre Cristo y Satanás. La Biblia nos dice también en Juan 8, versos 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También en Juan 8:34 nos dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el verso 36 nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Querido amigo, querida amiga, nosotros somos pecadores, vivimos en un mundo de pecado, un mundo donde inteligencias superiores a las nuestras están intentando desviarnos de los caminos de Dios, están intentando poner dudas en nuestros corazones, están intentando hacer que nosotros peleemos los unos con los otros. Satanás y sus ángeles están intentando engañar todo el mundo. Si ellos tienen el poder de engañar casi todo el mundo, tienen el poder de engañarte a ti y a mí. Pero hay esperanza, porque Jesús, el Hijo de Dios, nos dice que si creemos en Él, si permanecemos en su palabra, que es una luz para nuestro camino aquí en la tierra, entonces Él, Cristo Jesús, nos hará libres. Jesús venció a Satanás en el cielo. Miguel, aquel que es como Dios, el arcángel que va a resucitar los muertos. Vamos a estudiar un poco más sobre eso en otro tema. Jesús venció a Satanás en esa tierra. Nunca ha cometido ningún pecado. Jesús venció a Satanás en el jardín de Getsemaní. Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. Jesús venció a Satanás en el sepulcro de José. Y Jesús quiere vencer a Satanás en tu corazón y en mi corazón hoy. Si le abrimos la puerta a Jesús, si le decimos, Señor, entre en mi corazón, Señor, ven para mi vida, Señor, líbrame del mal, Jesús va a libertarnos del poder de Satanás. Querido amigo, esa es una pelea, es una batalla, es una guerra cósmica, fuerte, verdadera. A cada día, a cada momento, Satanás está intentando desviarte de los caminos de Dios. Yo tenía un amigo, pastor como yo, estudiamos juntos teología en Francia. Lo amaba muchísimo, orábamos juntos, orábamos y orábamos por el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestro ministerio. Los dos estábamos casados, los dos teníamos hijos en baja edad. Yo lo amaba, yo lo admiraba, creía que él era mucho mejor que yo en muchas cosas. Infelizmente, Satanás empezó a poner dudas en su corazón. Con personas muy instruidas, grandes eruditos, empezó a tener ideas de incredulidad y dejó su esposa, dejó sus hijos en baja edad, se unió a otra mujer, dejó los caminos de Dios. Amigo, hasta los pastores son sensibles a las tentaciones de Satanás. No pienses que puedes vencer Satanás solo. Pídele ayuda a Jesús, al Creador que estaba en el trono con el Padre y que se humilló y se hizo carne para fallecer por ti y por mí, para dar su vida por ti y por mí. Entrega tu corazón a Jesús hoy. Pídele que te ayude. Y Jesús nos promete en Apocalipsis 3 que nos sentaremos con Él en el trono de Dios si vencemos el mal por su humildad.